Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hoy día 9 de abril de 2022 tenemos el honor de presentar a nuestro compañero Renato García González, quien es estudiante de medicina y que nos presentará los tópicos de mecanismos de regeneración neuronal y la presentación de trabajos de investigación. Así que Renato, por favor, la pantalla del micrófono son todas tuyas. Por favor, puedes comenzar. Ok, bueno, muchas gracias, Paco. Bueno, agradezco que se hayan unido a esta hora y en este día. Como menciona Paco, yo voy a hablarles, de este tópico que es como un poquito cambiar algunas opiniones que se han tenido, incluso en algunos libros que podemos llegar a consultar en la facultad, a lo largo de la carrera, en el cual se dice que la regeneración neuronal o que las neuronas no se regeneran. A lo mejor podríamos escuchar que se puede regenerar el hígado, un ejemplo muy típico que siempre nos van a estar recordando, o por ejemplo que se puede regenerar alguna herida de la piel y ya después se aprenderán o aprendemos en histología que es más bien bueno, es un proceso en el cual intervienen fibroblastos y más un proceso de reparación más que uno de regeneración, ¿no? Pero bueno, entonces, como que hay muchas posturas que se pueden tomar y esta postura de regeneración neuronal, aunque parezca nueva, pues no lo es porque se ha ido sustentando desde los años 60, desde incluso que se empezaron a hacer, los trasplantes de médula ósea. Entonces, por eso aquí les manejo una serie de temas. O sea, sí, aquí enumeré varios, pero no, espero no tardarme tanto tiempo en cada uno. No es mi idea, yo creo que es una idea. Mi idea es aquí manejar el tema de una forma práctica, pragmática y que se nos quede, no tan molecular. O sea, sí voy a tomar ciertos temas, pero no voy a ir como paso por paso qué es lo que pasa, sino que lo entendamos, ¿no? En concreto, qué es el objetivo de cada una de estas vías de regeneración neuronal. Vamos a ver, pues, antecedentes, hablando de sus estudios, la definición propia de qué es regeneración neuronal, por qué es diferente en el sistema nervioso central y periférico, qué mecanismos existen, intrínsecos sobre todo, qué avances se han hecho, qué modelos de investigación, considerando modelos en animales o modelos en patologías. Vamos a dar una conclusión y finalmente, como comentaba Paco, vamos a presentar el trabajo de investigación. Entonces, sobre el primer tema, será el tema de antecedentes. Eh, ok, en este tema de antecedentes, pues como les comento, la medicina, como tal, este tema entraría dentro de temas de neurología, neurocirugía y de manera muy especial en una área que se llama medicina regenerativa. En esta, pues, se consiste en estudiar los tejidos o las vías, los mecanismos intrínsecos que tienen los tejidos para regenerarse, no solo para repararse mediante cicatrices o mediante fibroblastos, sino de verdad mediante células, sobre todo multipotenciales o pluripotenciales, células madre que conocemos así de una manera más, bueno, desde antes que entrábamos a la facultad. Este, a través de todos estos mecanismos, se pretende encontrar pues cómo podemos regenerar ciertos tejidos tras haberlos perdido por alguna necrosis, alguna lesión, etcétera. Entonces aquí les manejo pues que los primeros estudios surgen en los trasplantes de médula ósea. Mm, Aquí, pues como ustedes recordarán, o si no lo han visto, lo verán, que pues entramos como tal a un hueso, usualmente hueso ilíaco. En el hueso ilíaco hay como un espacio en el cual están células hematopoyéticas, de tal manera que podemos agarrar de aquí pues ciertos tejidos que en un paciente que a lo mejor tiene alteraciones de médula ósea o algún tipo de linfoma, pues le podemos nosotros insertar estas células y va a estar necesitándolas para sobrevivir, ¿no? También hay que recordar pues las diferencias entre células pluripotenciales, potenciales, multipotenciales, recordando que, pues, como tal, las que nos llegan a interesar más son las pluripotenciales, porque estas ya son células que se pueden generar en cualquier tipo de tejido mediante las TOTI como tal generan un organismo entero y las multi, pueden generar
muchas células, o sea, pero de un mismo tejido, ¿no? Por ejemplo, células musculares o células, ¿cómo sería? Células funcionales, pero solo de un tipo de órgano o tejido, ¿no? Este, por lo tanto, la que nos importan son las pluripotenciales. Por eso, pues, se discute mucho eso, lo de que se proponen productos milagro, que dices que tiene células madre y no sé qué, pero no, incluso si las tuviera, pues, ¿cuáles? Porque hay muchas, hay pluripotenciales, multipotenciales, multipotenciales, ¿no? Y las que nos interesa como tal aquí es pluripotenciales más que nada, ¿no? Porque a partir de esto podemos generar muchos tejidos. Y también acá hay otro concepto que es la IPS o como tal se definiría como una célula pluripotencial inducida, es decir, que mediante técnicas de ingeniería genética nosotros condicionamos a que una célula, célula madre así llamada, pueda convertir en una célula pluripotencial, ¿no? También tenemos pues estudios más que nada en cultivos in vitro, este, que se pueden hacer, aunque es difícil mantener estos cultivos celulares, pero pues se puede. Y finalmente, pues aquí la duda, ¿no? ¿Existe la medicina regenerativa? La respuesta es sí. Incluso pues este tema ha cautivado o ha tenido en muchos dilemas o sorpresas a muchos científicos. Por ejemplo, este señor es Thomas Hunt Morgan, que fue un premio Nobel que, bueno, lo ganó el premio Nobel por su postulado de que los cromosomas tenían genes. Y él, pues en su historia de vida, pues él decía que, pues si pudiera entender esto de la regeneración, pues daría mucho, ¿no? O sea, daría algo de su vida, ¿no? Quizá con tal de entender estos paradigmas, pues daría lo que fuera, ¿no? Para entenderlos. Porque, pues sobre todo en estas épocas, pues apenas estaba naciendo la genética como, pues una rama como tal y pues era cautivador pensar en todo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, considerando todo esto de esta pequeña historia de la regeneración en sí, de la medicina regenerativa en sí, ahora hablando de regeneración neuronal, que es el enfoque en el que vamos a dar, el tejido nervioso, define como tal como la regeneración o reparación de tejidos, recordando claro que no es lo mismo reparación que regeneración. Regeneración, pues es hacer nuevas células, reparaciones, esas células que se lastimaron, repararlas, ¿no? Ponerles parches en forma de cicatrices o con ayuda de fibroblastos. De tejidos, células o productos celulares, del sistema nervioso. Aquí pues entra todo, astrocitos, oligodendrocitos, perdón, células de Schwann, todas estas células que le brindan un soporte al tejido nervioso, a la neurona en sí, y pues un fuente también de alimento para ella, mediante mecanismos que involucran la generación de nuevos tejidos, neuronas, neuroglía, axones, mielina o sinapsis, que pueden incluir neuroprotección endógena, o sea, proteger ese mismo tejido para que esto nos lleve a una neuroplasticidad, que este es otro concepto nuevo. Valdría la pena en las sesiones que vienen, pues hacer el tema de neuroplasticidad y neurorestauración, ¿no? Que estas, redes, como aquí se les muestro estas conexiones que yo tenía previas, quizás yo tuve un accidente, un EBC o etcétera, y ya no están, ¿no? Entonces el objetivo, pues, podría ser dentro de la regeneración neuronal preservar estos tejidos, estas dos neuronas independientes, preservarlas y con el paso del tiempo, mediante técnicas avanzadas, volver a unirlas o hacer una ruta alterna, ¿no? Quizá que ya eso es el término de neuroplasticidad, en lugar de ir aquí directo, a lo mejor ir así, o restaurar pues esta conexión que inicialmente existía, ¿no? Por eso escogí este tema en esta presentación, porque aquí más que nada, pues el objetivo de las técnicas terapéuticas de regeneración neuronal, pues es reparar regenerar o reparar esa, conexión neuronal, ¿no? Entonces, pues aquí quisiera, bueno, voy a hacer la pregunta, a lo mejor por el volumen de asistentes, a lo mejor no mucha gente se anima, pero bueno, de todas maneras la voy a hacer.
porque quisiera, antes de abordar la diferencia entre sistema nervioso central y periférico en cuestión a regeneración neuronal, quisiera preguntarles a ustedes si gustarían dar alguna lluvia de ideas de, pues, cuáles son las diferencias como tal entre sistema nervioso central y periférico con respecto a, pues, en general, para de alguna manera, a partir de ese concepto previo que tenemos, pues ya decir lo enfocado, cuál es la diferencia en regeneración neuronal. No sé si alguien guste decir algunas lluvias de ideas, no tiene que ser muy exacto, sino nada más que nada para orientarnos. Que guste levantar la mano, por favor, adelante. Va, entonces voy. Eh, Respecto a la regeneración, se habla mucho de que el sistema nervioso periférico podría regenerarse, y digo, respecto a lo que se habla, que podría regenerarse sobre todo para recuperar cierta sensibilidad o para recuperar cierto control motor en caso de alguna lesión, ¿no? Y en el caso del sistema nervioso central, casi no se habla de la regeneración, pero hay literatura que menciona que regiones en hipocampo, en presencia de oxitocina, o que incluso a través de la reconversión de astrocitos, podemos generar neuronas. Sí, claro, pues sí, como comentas, pues hay distinciones, ¿no? De tal manera que, como tú dices, en la literatura, pues podríamos nosotros empezar a leer y pensar, bueno, pues entiendo de manera general que pues es más fácil que se regenere el sistema nervioso periférico que el sistema nervioso central, ¿no? O a lo mejor alguno diría, bueno, es que no hay mucha literatura de sistema nervioso central, solo hay de periférico. Entonces, pues yo infiero que pues puede ser más fácil aquí que acá, ¿no? Más barato, menos arriesgado, etcétera, ¿no? Eh, y hasta cierto punto es cierto, sin embargo, hay que recordar que conforme se va avanzando en estudios, preclínicos y clínicos, pues podemos empezar a encontrar el porqué de esta diferencia y una vez identificada esta diferencia, pues cómo podemos mejorar el potencial de regeneración neuronal del sistema nervioso central con respecto al periférico, ¿no? Que incluso alcance algún nivel superior, ¿no? Porque incluso en el sistema nervioso periférico, pues muchas veces basta que si algún paciente tiene una lesión, pues hagamos algún tipo de trasplante de algún nervio de otra parte o de algún otro organismo y con el paso del tiempo y rehabilitación, pues sea otra vez funcional. Pero bueno, eso vamos a abarcarlo ahorita. Pues aquí para sintetizar, les pongo una tabla que hace la diferencia entre sistema nervioso central y periférico. Por un lado, pues lo primero que encontramos es que las células que pues favorecen o contribuyen o que yo denomino como células de soporte. ¿Por qué células de soporte? Porque estas células son las que van a, por así decirlo, sostener a la neurona, a darle el nutriente que necesita, a darle el espacio en el que está, a determinarlo, a darle esta mielina, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a los oligodendrocitos, que su característica es que no alcanzan a envolver hasta el soma de la neurona, sino que solo alcanzan a envolver el axón. Pero las células de Schwann sí pueden envolver tanto el axón como el soma, y pues así ya de entrada, pues nos damos cuenta que las células de Schwann tienen más soporte sobre la neurona que los oligodendrocitos. Además, otras diferencias es que hay un proceso que se llama, bueno, degeneración valeriana, en el cual pues es más acentuada aquí en este sistema nervioso periférico. ¿En qué consiste? Pues que una vez que existen alguna lesión, estos detritus celulares, pues con el tiempo tienen que desaparecer, tienen que destruirse. Y puede hacerse esto mediante, pues, la neuroglía, ¿no?
de tal manera que pues es más acentuada en sistema nervioso periférico que en sistema nervioso central. Y pues si es necesario quitar, por así decirlo, la basura para volver a empezar a restablecer esta conexión, pues si no la tenemos bien desde un principio, pues evidentemente va a ser difícil porque si no quitamos esos residuos, pues van a estar estorbando para las nuevas conexiones que nosotros que podríamos querer hacer. Otra diferencia es, pues esto nos da un poquito más de indicio por dónde estaría la diferencia o por dónde podríamos entrar para que esta diferencia entre esos dos sistemas disminuya, que es la concentración de AMP cíclico. Aquí se menciona que el AMP cíclico tiene más influencia en el sistema nervioso periférico y menos influencia, perdón, en el sistema nervioso periférico y más en el central. De tal manera que esto tiene sentido porque en el sistema nervioso periférico usualmente, sí, como vamos a ver, pues para generar un axón nuevo, pues depende de señalizaciones intracelulares. Pero como les menciono, como esta tiene más soporte de las células de Schwann, pues puedes usar otras vías que están más que nada relacionadas con las señalizaciones, pero que hacen estas células para ayudarla a crecer, no para las señalizaciones internas, por así decirlo, del soma. Sin embargo, aquí sí es importante porque pues en el soma, al haber en el sistema nervioso central, al haber un papel más importante del AMP cíclico, pues ¿qué significa? Que nosotros para echar a andar al sistema nervioso central en regeneración neuronal, pues hay que meternos pues casi al núcleo, ¿no? Para que empiece a trabajar. A lo mejor ahí sí podríamos encontrar eh, trabajos que digan, bueno, si tú das este cofactor en sistema nervioso periférico, pues les vas a ayudar a las células de Schwann para que sigan con su trabajo. Pero en el sistema nervioso central no lo vamos a encontrar tan así debido a que a la poca flexibilidad que tienen los oligodendrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que ir más a fondo, ¿no? Para poder echar a andar ese trabajo. Además, pues como les comentaba, pues estas tienen mejor soporte, las células de Schwann, que los oligodendrocitos. En cuestión, sobre todo, pues inicia en cuestión de qué porción de la neurona envuelven, ¿no? Porque como les comento, células de Schwann pues envuelven todo desde axón hasta soma, pero los oligodendrocitos se quedan usualmente en axón y pues eso fue es lo que dificulta que se soporte pues todo el tejido, ¿no? Otra cosa es que las membranas del sistema nervioso central y periférico son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un peor flujo de calcio en el sistema nervioso central que se llega a necesitar precisamente para esas señalizaciones intracelulares que van a activar genes, luego factores de transcripción y luego van a empezar a sintetizar proteínas mediante transporte mitocondrial de forma retrógrada para llegar al objetivo del punto A al punto B que queremos llegar. Pues para eso necesitamos de inicio calcio, ¿no? Para empezar también esos trabajos de fosforilación, etcétera. Y pues como hay un pobre flujo de calcio aquí, pues es difícil empezar a activar esas señales, perdón, intracelulares. Y aquí pues el flujo es más rápido, ¿no? De tal manera que incluso, como les comentaba, puede ser que se activen como tal factores de Bueno, no puede ser, más bien es... Lo que pasa aquí es que se activan como tal factores de transcripción o algunas proteínas o algunas fosforilases o proteínas sinasas que empiezan a activar estas señales, que no necesariamente tienes que entrar hasta el núcleo, sino que te puedes quedar en el citoplasma y en ese mismo citoplasma está lo que necesitas, la maquinaria que necesitas para echar a andar todo. Y entonces, pues ya tienes más a la mano, por así decirlo, la regeneración, ¿no? Porque tienes un mejor flujo de calcio y ya no tienes que entrar hasta el núcleo para echar a andar esto. Y finalmente, pues algo pues esencial, si recordamos nuestras clases de biología celular o incluso de embriología y cuando lleven las de genética también se van a acordar,
los microtúbulos, ¿no? Porque pues estos que son, pues son prácticamente los andamios que le dan tono a nuestras células, ¿no? Que hacen que estén con una forma en el espacio. Entonces, evidentemente, si vamos a crear nuevo tejido, pues necesitamos tener algún tipo de soporte fuerte que pues estabilice esa forma normal del tejido. Y es más difícil llegar a esa estabilización de los microtúbulos en el sistema nervioso central que en el periférico, porque es más fácil estabilizarlos en el periférico. ¿Por qué? Pues otra vez regresando a esto, pues aquí usualmente tenemos nuestro material de trabajo más accesible en el sistema nervioso periférico, en el citoplasma, debido al tipo de nutrición que dan las células de Schwann o la relación que tienen con respecto a esto, a diferencia de lo que pasa en el sistema nervioso central, pues como no tenemos mucho apoyo de nuestras células de soporte, pues vamos a tener más dificultad para llevar a cabo esto. Entonces, la conclusión que se pueden llevar de esta diapositiva es que todas estas diferencias celulares y moleculares, incluso químicas, neuroquímicas, etcétera, pues se deben inicialmente a que pues hay dos tipos de células de soporte diferentes y pues pues ¿por qué? Porque ya les había comentado de entrada, pues hay una que abarca como tal toda la neurona y hay otra que solo abarca los axones. Entonces es difícil darle un buen soporte a una célula que no está siendo apoyada de forma completa, ¿no? Entonces, pues esto es lo que deberían llevarse a casa. Bueno, ahora aquí, antes de empezar con los mecanismos, aquí se los pongo más resumido, pero pues sí es un poco pesado empezar a leer este tipo de artículos que hablan pues de señales intracelulares para no perderse desde la fosforilación, el citoplasma, luego su posterior activación en el núcleo, etcétera. Pero pues aquí, antes de entrar, pues sí les puedo comentar que hay muchas vías, que hay algunas que son estimuladoras y otras que son inhibidoras, o más bien que hay algunas vías que se pretenden estimular porque apoyan al proceso y hay otras vías que se pretenden inhibir porque su pérdida o su inhibición favorece el desarrollo del crecimiento axonal o del crecimiento neuronal. Entonces, teniendo esto en mente, les adelanto que son 5 vías de regeneración neuronal importantes o más destacables. Y pues todas ellas no es como decir que en una investigación o incluso si ya empezamos a abordar a algún paciente con esto, después de que ya se logre concretar bien esta línea de investigación y tengamos una solución más real a la regeneración neuronal, que ya se está logrando, claro, pero pues alguna más, que la veamos no tan lejana o no tan de primer mundo, sino como algo que más globalizado. Pues todas trabajan al mismo tiempo, no es como que diga, bueno, solo voy a tocar la ROA, pero no me voy a fijar en las otras. No, más bien hay que fijarnos en todas porque el trabajo conjunto de todas estas vías es lo que nos hace tener el resultado final, no solo la intervención en una de ellas, ¿no? Entonces, pensando esto, ahora sí puedo mencionarles cada una de las vías. Aquí tenemos la primera que, bueno, aquí están llamadas o denominadas según el gen que expresan o el factor de transcripción, recordando que la relación entre gen y factor de transcripción es que el gen pues es como tal la información en nucleótidos que tenemos en el ADN y el factor de transcripción ya es lo que se sintetiza a partir de esta información, ¿no? Que ya tenemos para que empiece a dar señales intracelulares que nos van a empezar a producir proteínas y ya posteriormente va a entrar también la mitocondria con su transporte retrógrado, porque esto es algo que va de proximal, es decir, del soma a distal, es decir, del soma al axón y al axón hasta donde llegue. Y pues estos procesos en conjunto, bueno, lo van a entender yo creo más aquí en los esquemas. Le voy a enseñar nada más para que no se pierdan tanto,
que pues aquí como tal el objetivo es que en esta lesión que ya tuvimos, que quizá ya nos quita nuestro axón, aquí queremos nosotros regenerar más, ¿no? Entonces, esto se llama cono axonal. Primero hacemos un conito como una prolongación y ya posteriormente que se tiene esa prolongación, algo triangular, pues ya podemos ir extendiéndola, ¿no? Extendiéndola hasta donde queramos llegar a nuestro punto B, ¿no? Pero para eso, ¿qué se necesita? Pues se necesita que aquí también, tanto en el citoplasma como en el núcleo, pues se empiecen a sintetizar factores, y estos factores se empiecen a construir y ayuden y vengan aquí microtúbulos y los pongan y vaya haciendo más y más y más y más y más hasta llegar, ¿no? ¿Y por qué de manera retrógrada? Porque pues vamos de proximal a distal. Entonces sería eso lo que se quiere lograr mediante estas vías que trabajan todas al mismo tiempo. Pues es un tema un poco complejo y espero no perderlos. Cualquier cosa me pueden detener para que les explique y de todas maneras al final sus dudas me las pueden decir. Entonces, bueno, tenemos aquí la primera que es como de las más importantes, la ROA, que como tal, esta va a intervenir en la dinámica de la actina, recordando pues que la actina es muy importante para la polimerización de los microtúbulos, de tal manera que pues nos va a dar en conclusión microtúbulos de calidad que vamos a poder, con el que vamos a poder dar este soporte a nuestro tejido, ¿no? Luego aquí está la vía PTEN, que como tal se menciona en la literatura que esto si lo inhibimos, porque este es como tal un gen supresor de tumores. ¿Y qué hacen los genes supresores de tumores? Pues evitan que existan hiperplasias, neoplasias, etcétera, ¿no? Pero aquí no es tanto que de dar a entender que queremos darle cáncer al paciente, no, porque el cáncer ya lo entenderemos más adelante en clases de la facultad, o si ya lo vimos, pues ya también, que pues son otros factores que se involucran, no solo basta con que se quite ese gen, sino que también deben de existir ese gen supresor de tumores, sino que deben existir otros factores para que empiece a crearse como tal lo que se conoce como cáncer. Sin embargo, en este contexto, en este tema de regeneración neuronal, este, de regeneración neuronal, si nosotros inhibimos un gen que, por así decirlo, nos evita crear más células, ¿esto qué significa? Pues que vamos a tener una vía para crear más células en nuestro tejido y darle la extensión o la longitud que nosotros queremos o necesitamos, ¿no? Y esto se logra mediante pues a un mensajero que es el emetor, ¿no? Y a partir de pues ya se hace más, se va haciendo esto que les decía, se vamos poniendo más vagones, por decirlo, en nuestro axón. También tenemos aquí la vía del GSK3, que aquí se dice que si nosotros nos vamos fosforilamos la isoforma beta, y esta se puede, incluso hay estudios que dicen que se puede lograr fosforilar esta vía mediante un fármaco que se llama tideglukib. O sea, imagínense, ya aquí podemos decir, ya se están estudiando fármacos que nos permiten generar una regeneración neuronal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues si nosotros intervenimos en esta vía, pues vamos a permitir que se siga haciendo esta génesis, ¿no? Entonces, otras dos que son importantes es esta, la JAK-STAT, que aquí entra un concepto interesante que se llama transcripción por vector. ¿Y esto qué significa? Que nosotros inyectamos, pensando en el concepto de las vacunas, cuando nosotros tenemos una vacuna, ¿qué hacemos? Inyectamos, o en el caso de coronavirus, ¿qué se ha hecho? Pues se inyecta un tipo de adenovirus, que el adenovirus tiene información genética dentro de él, entra a las células y hace que se transcriban esa información que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros podremos incluso aquí diseñar vacunas que quizá no estén enfocadas en
crear un tipo de inmunidad adquirida, sino que estén enfocadas en, mediante algún virus, dar esa información que se necesita en nuestro sistema nervioso para que se empiece a trabajar estos mecanismos de regeneración neuronal. Y eso es pues líneas de investigación reales. Incluso hay otras líneas que se llaman de microesferas, que pues son fármacos que como tal entran ya, atraviesan esa barrera hematoencefálica, recordando lo difícil que es atravesarla, y es uno de los temas que se toca en farmacología. Entonces, si la atravesamos y llegamos a nuestro tejido diana, o en este caso nuestra vía de regeneración diana, pues la activamos. ¿Y qué vamos a provocar? Una activación de células gliales y proliferación de astrocitos, que pues esto nos va a facilitar muchísimo también dar ese soporte y apoyar a esta degeneración waleriana que les decía que era, pues era quitar esa basura que tenemos para que esté limpio, para poder dar una nueva vía, ¿no? Y finalmente tenemos otro que es DLK, que esta vía que se encarga es más una vía que detecta un sensor, aquí se dice, porque cuando esta vía detecta que hay un daño en el citoesqueleto, es decir, que nosotros ya rompimos nuestro axón, se estimula. ¿Y qué hace? Pues facilita la generación de este cono, que les decía, primero hay que generar un cono y luego del cono ya podemos ir, por así decirlo, poniéndole vagones a nuestro axón, ¿no? Entonces, pues esto sería con respecto a lo que quisiera que se quedaran de cuáles vías son las importantes. Y ahora vamos a ver unos esquemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas líneas de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una en la cual se dice que mediante pues una célula retinal ganglionar, nosotros podemos partir de esto y podemos ayudar a la regeneración de el ojo hasta el sistema nervioso central, ¿no? De hecho, hay líneas de investigación para regenerar esa vía óptica. Entonces, imagínense ustedes poder ser capaces en el futuro de devolver la vista a las personas que lamentablemente la han perdido, ¿no? También aquí tenemos pues otras células dorsales, bueno, de, este, de raíz dorsal en el sistema nervioso periférico, sobre todo en cuestión de motoneuronas, recordando que principalmente la raíz posterior es la que da el movimiento. Entonces, si nosotros reintegramos esto, pues podemos generar que alguna persona que haya sufrido algún traumatismo o algo que le impida caminar, como lo veíamos en una de las primeras sesiones que nos dio el doctor Rubén, pues que ya pueda caminar otra vez, ¿no? Que ya no sea una limitante o un paradigma rígido el hecho de decir, bueno, si a un paciente ya le pasó esto, ya no va a poder moverse, ya no puede hacerse nada. Pues empezar a trabajar en esto y empezar a pensar de manera sistemática y pues un poco científica, pues nos va a ayudar a darle el enfoque que muchos pacientes necesitan para tener esperanza y llevar una mejor calidad de vida. Y pues aquí les pongo un esquema pues de cómo pues cómo todo el citoesqueleto está aquí involucrado pues en nuestro axón sobre todo. Porque pues aquí tenemos cómo la actina empieza aquí a trabajar en esto, y pues cuáles son los microtúbulos dinámicos, porque claro, necesitamos nosotros movilidad en el tejido, y también cuáles son los estables o los más rígidos, ¿no? Porque además de necesitar que este tejido sea flexible, necesitamos que sea resistente, ¿no? Por eso es que estos esquemas nos ayudan a dilucidar un poco, pues, qué factores son los que intervienen en estos procesos. Bueno, luego aquí otra vez les pongo esto de que les expliqué un poco al principio, pero se los planeo volver a explicar un poco de manera más detallada y con más calma, no de manera tan introductoria. Porque aquí imaginemos nosotros que tenemos nuestra neurona y llega algo que daña, ¿no? Y ya evita esta conexión. Entonces, como la evita, ya recordábamos que hay una vía que es la DLK que detecta ese daño y empieza a permitir a quitar los candados para que se empiece a generar el primer paso, que es el cono axonal, ¿no?
Y pues aquí se hacen diferencias entre una neurona que tiene una gran capacidad regenerativa, como es en el sistema nervioso periférico, a una neurona que tiene poca capacidad regenerativa. Se dan cuenta aquí la principal diferencia pues es en los microtúbulos. Vean ustedes cómo estos que son los microtúbulos estables pues están aquí firmes y los dinámicos pues pueden moverse para empezar a hacer estas prolongaciones y aunque también deben ser resistentes pues le dan flexibilidad al tejido para llegar al lugar del que tiene que llegar. ¿Y qué pasa en neuronas con baja capacidad regenerativa, sobre todo en el sistema nervioso central? Pues que miren cómo están, en lugar de que estos microtúbulos estén firmes, estos microtúbulos son menos y están chuecos, ¿no? Como que se reducen, no, y ya no se extienden microtúbulos dinámicos para empezar a dar estas prolongaciones que necesitamos para ponerle más vagones a nuestro tren, que sería el axón, ¿no? Entonces, pues esto es algo inicial, ¿no? Desde ahí. Y también, ¿qué pasa? Pues aquí podemos tener una mayor eficiencia de las mitocondrias para que empiecen a dar la energía que se necesita y, y se dan cuenta aquí las vesículas trabajan de manera más efectiva. Y a lo mejor ustedes dirán, pero es que acá hay más mitocondrias, acá hay menos, acá hay más vesículas que transportan estos factores y aquí hay menos. Pero no es que más, a veces no es que más sea mejor, no es que menos sea peor, sino que aquí lo que se quiere ilustrar es que todas esas vesículas que tienen nuestros factores de transcripción o factores de crecimiento para elongar ese axón, pues se quedan estancadas, no se utilizan, precisamente porque tampoco tenemos una buena estabilidad por medio de estos microtúbulos o en este citoesqueleto. Cuando es citoesqueleto, entonces se quedan estancadas, no pueden trabajar y por eso vemos que hay más, ¿no? Y bueno, y aquí pues ya se siguen estudiando otros formas, por ejemplo, si nosotros estabilizamos estos microtúbulos, pues podemos empezar a permitir que se excitan estas elongaciones y se empiece a regenerar. Pues primero regenerar el axón y después recuperar la función, ¿no? Que recordamos que pues primero es la estructura y luego la función. Ya con una estructura íntegra podremos tener una función. Y aquí pues incluyen algunos otros vías ya más moleculares. Como les decía, es importante el calcio porque aquí pues entran algunas proteínas involucradas, más que nada histonas, que van a favorecer a que se acceda a esta información genética y por medio de otros procesos que les expliqué con respecto a estas vías, pues van a permitir que se empiecen a secretar unas vesículas de vía en forma retrógrada y pues vamos a empezar a tener más pues forma de dar más vagones a este axón, ¿no? Entonces aquí está muy bien ilustrado y aquí pues podemos leer la descripción molecular paso por paso, pero aquí la intención, les comento, no es esa, sino es más comentarlo. Claro que para la investigación que vamos a presentar, pues se debe de saber y yo ya la leí todo, pero también quiero dar esta plática un poco más práctica, que todos la entendamos y que todos debemos a tener pues un entendimiento de cómo puede funcionar la regeneración neuronal y que es real. Y aquí les resumo en general todas las vías de las que les hablé. Vean ustedes cómo trabajan todas en conjunto, ¿no? Y todas pues están involucradas pues en polimerización de microtúbulos, en expresión de genes que son necesarios para hay algunas, bueno, ahí les voy a tocar el concepto más adelante que se llama neurotrofinas, que son principalmente factores de crecimiento neuronal, que son los que ya nos permiten empezar a tener más células. Entonces, pues se necesitan activar ciertos genes para estimular, para secretar también los factores de transcripción y pues vean ustedes cómo pues todas las vías se involucran, ¿no? Entonces, esto más que nada para ilustrar mi idea principal de que no es que nada más nos enfoquemos en una y ya, ahí quedó el trabajo, no, sino que hay que enfocarnos en todas y trabajarlo de manera integral. Y bueno, considerando ya estos mecanismos, ¿qué avances reales se han hecho para manipular esos mecanismos y hacer que funcionen, ¿no?
y nos den el resultado final que sea recuperar nuestra estructura y recuperar nuestra función nerviosa. Pues tenemos unas de las más importantes, yo diría, o de las más reales, más prácticas, más documentadas, son los andamios nerviosos. ¿Qué son los andamios nerviosos? Pues son básicamente células de soporte o, bueno, constituidas de tal manera que en ese lugar donde ya no tenemos nada o no tenemos ningún tipo de conexión, pues ponemos un tipo de andamio, un tipo de túnel, un tipo de puente que puede estar creado, aquí se menciona de células de Schwann, también se pueden sacar células de Schwann de cadáver y nosotros empezar a construir este andamio y podemos nosotros también agregar ciertas sustancias que son pues un poco más de unión, bueno, que esto ya es de unión si recordamos nosotros nuestras clases de histología, como el condroitin sulfato o los glucosaminoglucanos, de tal manera que tenemos un espacio flexible, ¿no? En el cual se pueden llevar a cabo técnicas de regeneración neuronal, como por ejemplo, si nosotros queremos y hacer un trasplante de algún nervio de algún donante o algún nervio que incluso hayamos creado en laboratorio, un nervio de cadáver, pues ponemos ese nervio, lo conectamos, pero al mismo tiempo que lo conectamos, conociendo la anatomía, pues también le ponemos un puente alrededor o como un tubito, ¿no? Para que esté protegido y pueda llevarse de manera fisiológica y normal esta regeneración y se restaure esta anatomía y ya después se restaure la función. Luego, pues también tenemos técnicas con células de soporte propiamente dichas, que pensando en eso, en este ejemplo que les digo del nervio que está protegido por un tipo de tubo. Aquí en este tubo, por ejemplo, si ya nosotros tenemos un andamio, nosotros además podemos ponerle células de Schwann o células de médula ósea que le van a dar ese soporte a nuestro tejido nervioso esa nutrición también que necesita para empezar para seguir con el proceso de regeneración. Y pues es importante aquí destacar que se puede hacer con células de médula ósea, o sea, si nosotros empezamos a diseñar estrategias de tratamiento integrales con todo lo que les mencioné anteriormente, pues uno de los pasos o una de las cosas que puede entrar aquí es que nosotros saquemos de la médula ósea de nuestro mismo paciente células que le ayuden a tener ese soporte en el proceso de regeneración. Y finalmente, pues tenemos técnicas con factores de crecimiento que, como les comenté, pues los factores de crecimiento surgen cuando se activan ciertos genes, ¿no? Y pues esto cómo se logra mediante vectores, que les decía, es como si pusiéramos nosotros una vacuna para que esta persona o este sistema aprenda o sepa cómo, bueno, que secrete estos factores que ya sabe que ya sabe que tienen que hacer, ¿no? Que tienen que crecer este tejido o microesferas, ¿no? Que son un tipo de fármaco que está empezando a ser diseñado para atravesar esa barrera hematoencefálica y pues darnos los resultados esperados. Y como les comentaba, pues aquí se denominan más que nada neurotrofinas. Y pues uno de los más importantes es el factor derivado de crecimiento neuronal, factor neurotrófico derivado de crecimiento neuronal, que pues si ustedes lo buscan en cualquier base de datos como PubMed, pues ahí esa es la principal que se va a empezar el principal factor de crecimiento que se discute en la bibliografía. ¿Y esto cómo lo vamos a integrar en investigación, este conocimiento? Pues hay muchos modelos animales y muchas formas muchas patologías que se pueden estudiar en base a estos estudios o este conocimiento que tenemos. Por aquí tenemos algunas, pues, aquí los peces cebra, que principalmente su regeneración nerviosa está muy asociada a estudiar cómo podemos regenerar nosotros la vía óptica. También tenemos aquí, podemos usar nosotros nematodos, que hay una especie específica de nematodos que nos sirve para estudiar cómo pues podemos regenerar esto, ¿no? En base a que si pierde parte de su integridad, pues la puede reparar o regenerar.
y también pues de estos otros peces que, bueno, aquí no sé si alguno lo ha visto, pero eh, su característica en general, pues si podríamos hacer una comparación, bueno, una tabla de semejanzas, pues podríamos ver que al igual que a lo mejor los nematodos e incluso que los peces cebra, pues tiene un cuerpo gelatinoso, flexible, que favorece los procesos de regeneración, ¿no? Entonces, sería, bueno, sería en base a estos modelos animales y algunos más comunes podríamos comentar a los lagartos, que pues recordemos que incluso si vemos alguna lagartija en nuestra casa, se le corta la cola y le vuelve a crecer, ¿no? De tal manera que luego pues también hay estudios que nos hablan de, bueno, de esa regeneración que tienen los reptiles y pues incluso en ciencia ficción se toca el tema, ¿no? Y aquí hay otro tema sobre los modelos animales que sí quisiera destacar muchísimo, que es, se define como en la literatura como knockout mice, o sea, ratones que tienen apagados ciertos genes por ingeniería genética, porque si nosotros tenemos un grupo con unas características tan específicas como estos ratones que se les apagan determinados genes, pues podemos estudiar de manera más enfocada algún gen que nos interese. Por ejemplo, como les comentaba, hay vías de señalización o genes que nos interesa suprimir, como genes supresores de tumores que nos interesa apagar para favorecer esa regeneración. Entonces, pues ya tener un organismo que tiene esa característica específica, pues nos va a ayudar a desarrollar nuestro estudio, ¿no? Y hablando de patologías, pues una que sí les quiero tomar mucho en cuenta, o que tomen mucho en cuenta, es la epilepsia, porque aunque la epilepsia se ha definido como una patología que tiene más que ver con alteraciones iónicas o con alteraciones en los canales, también pueden existir perspectivas de que la epilepsia sea una enfermedad neurodegenerativa. Hay una postura o una hipótesis que se llama la hipótesis de la inhibición GABAérgica. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que tienen displasia cerebral cerca de interneuronas inhibitorias, de tal manera que esta displasia hace que estas interneuronas inhibitorias, que pues precisamente secretan GABA, se atrofien. Y como se atrofian, empiezan a perder estas acciones, además de que obviamente la displasia va a estar rompiendo esas conexiones normales, ¿no? Entonces, llegan muchos pacientes que pueden tener una epilepsia fármaco resistente y que al mismo tiempo no sean candidatos a alguna cirugía. Recordemos que hay cirugías en epilepsia para tratar eso, pero quizá por el área en el que está ubicada la displasia o por las condiciones del paciente, pues no sea una opción. Entonces, por eso puede ser importante estudiar cómo regeneramos nosotros esas conexiones de interneuronas inhibitorias para normalizar bueno, el flujo eléctrico del cerebro de los pacientes epilépticos, ¿no? Y también aquí hay otras posturas interesantes, más tecnológicas, que es la llamada neuroestimulación, que aquí básicamente es como poner un marcapasos que le está dando señales al cerebro para comportarse de cierta manera eléctricamente. Esto se ha llegado a utilizar en epilepsia para tratar estas alteraciones, pero el problema es que las baterías se acaban y hay que estarlas recambiando y hay que estar reinterviniendo al paciente. Sin embargo, también esta estimulación eléctrica puede servir para favorecer esos procesos de regeneración neuronal. Entonces, pues estudiar cómo la neuroestimulación por sí sola podría este, intervenir en estas vías y favorecer esa regeneración, pues es una línea de investigación importante, interesante, ¿no? Incluso un poco más
más cercana, porque incluso ya hay casos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el que ya hay pacientes que ya se les ha dado este tipo de tratamientos para tratar la epilepsia, ¿no? Entonces, sin embargo, pues todavía está en proceso y de tal manera que han surgido ciertos escándalos al respecto, ¿no? Entonces, pues hay que prestar atención a qué estrategias podemos diseñar en investigación que no sean tan comprometedoras y que de alguna manera nos ayuden pues, a responder nuestras preguntas, ¿no? Y al final, pues, favorecer al paciente. Y bueno, pues para concluir más que nada con el tema y pasar rápido con la presentación del trabajo, que más no me voy a tardar tanto en la presentación, más que nada es una invitación. Bueno, voy a concluir que, como les comento, para alcanzar pues la terapéutica deseada, pues hay que integrar todas las vías o combinar más de una técnica. Quizá tengamos, como les decía, la técnica de los andamios, tengamos, o primero tengamos nuestro injerto de un nervio, ¿no? Autólogo, ¿no? Un nervio de algún donante. Lo ponemos, pero no basta con poner el nervio y conectarlo anatómicamente donde falta ese pedacito de nervio que se lastimó o se perdió, sino que hay que cubrirlo con un tipo de tubo que sería el andamio, que el andamio podría tener ya dentro de sí esos factores de transcripción para que se regenere esa vía nerviosa. Y además podemos poner este soporte como glucosaminoglucanos, eh, chondroitin sulfato, podemos poner células de Schwann y de esa manera pues darle más soporte a ese tubo o darle también más flexibilidad para que el nervio que tenemos dentro pues pueda regenerarse y pueda retomar su función tarde que temprano mediante, claro, rehabilitación, porque también es otro punto. No podemos nosotros dar algún tratamiento y ya esperar que ya esté bien el paciente, sino que necesita empezar otra vez a hacer esa memoria muscular, ¿no? Para volver a usar sus extremidades, ¿no? En este caso, que podría ser. Y bueno, también la diana terapéutica es como tal, es estimular estas células de soporte para que nos den los factores de crecimiento adecuados, por lo que es necesario tener una base de células de soporte que pues, probablemente deben ser de Schwann, pero también habíamos investigado que pueden incluso sacarse de células madre de médula ósea, entonces eso también pues es un punto, ¿no? Que facilitaría bastante las cosas, porque si ya podemos sacar las células madre de médula ósea, es más fácil para el paciente porque su mismo cuerpo nos sirve para como material para restaurar esta conexión que él perdió. Y bueno, luego dice aquí que en el contexto actual, pues claro que las técnicas más aplicadas han sido en el ámbito quirúrgico porque pues es más, como más entendible, más comprensible, más lógico decir, ah, bueno, si yo me lastimé el brazo o me lastimé la pierna o tengo algún tipo de lesión que me quitó el uso de alguna extremidad, pues lo más fácil que sería, pues, o incluso algún desplazamiento en la cadera que me quitó la movilidad o la sensibilidad o ambas, pues podemos intervenir eso, podemos usar vías quirúrgicas, pero pues incluso en estas técnicas, pues no se ha quedado exento el papel que también se debe tener en células de soporte, porque no solo sería mm, reconectarlo, ¿no? El nervio, sino que sería asegurar que ese nervio crezca de manera adecuada. Y pues aquí se menciona que pues se requieren trasplantes dependiendo del segmento afectado, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la presentación de trabajo de investigación, esta es bueno, Cochrane es como un Facebook para investigación, o sea, cualquier persona puede tener su cuenta de Cochrane, poner este título de investigación como yo ya lo puse, buscar, poner en qué consiste este trabajo y decir pues qué habilidades le servirían para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Y en qué área está. Y entonces yo aquí les pongo pues un trabajo que he estado realizando con la Academia de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UAP
y con la doctora como asesora, como a la doctora María de Lourdes Consuelo Martínez Montaño, que ella es profesora de bioquímica, no sé si alguien la ha llegado a conocer, eh, y también es la coordinadora de la Academia de Bioquímica. Pues aquí tenemos que nuestro objetivo es hacer una revisión sistemática sobre alternativas de regeneración neuronal en sistema nervioso periférico. Es decir, pues buscar estudios, como les decía, de vector o de células de soporte, o que utilicen técnicas de soporte o de trasplante, que ya se inició a trabajar esto y se concretó una revisión de la literatura mediante algoritmos en PubMed, en el cual pues encontramos muchas técnicas quirúrgicas para restaurar más que nada la función motora de una extremidad. Entonces, aquí más que nada, pues es una invitación abierta a quien guste participar en esta investigación. Eh, Como tal, ahorita no está definido cuántas personas se necesitarían o eso, pero porque todavía necesitamos terminar bien nuestro protocolo y publicarlo en Open Science Framework para que ya quede de manera más formal como un trabajo reconocido internacionalmente y que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede consultar. Entonces, pues sería, esta invitación está abierta para el que guste también aprender cómo realizar algún tipo de revisión sistemática y pues que le haya interesado el tema, que pues es un tema complejo, pero muy interesante y muy apasionante. ¿Ok? Entonces, aquí se comenta que pues vamos a hacer lecturas de estudios clínicos o preclínicos para seleccionarlos, luego extraer la información. eh, las fechas de entrega de cada tarea pues ya se establecerán mediante consenso y pues qué tan larga sea cada tarea. Y pues la comunicación pues acerca ya de cualquier duda o alguna propuesta del trabajo pues era todo por correo. ¿Y por qué por correo? Porque algo que sí es muy importante en estos trabajos es mantener la validez y si se hace que esto sea como algo muy en el que los autores o coautores comenten de manera muy subjetiva algunas cuestiones del trabajo, pues le quita precisamente esa objetividad o esa intención de que el pensamiento de uno de los autores no sea influenciado por el pensamiento de otro, sino aquí lo importante es recibir las opiniones como tal, así limpias de cada coautor, incluso cuando se llegan a seleccionar los estudios, para tener una base de datos heterogénea o un tipo de información heterogénea, no homogénea, para de esta manera pues tener más variedad de pensamiento y pues favorecer esta objetividad que se necesita en este tipo de investigaciones. Y como comentaba, incluso llegué a comentar con el equipo de Mission Brain en una sesión aparte que tuvimos, este, esto se llama bias o se llama prejuicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizá alguien entre y entra también su amigo o una persona que considere con más experiencia y a lo mejor puede decir, bueno, es que esta persona con más experiencia eh, tomó una decisión diferente a la mía o dijo que sí era cuando yo dije que no era. Entonces, por la pena o por el miedo, a lo mejor yo cambio mi pensamiento y aunque podría llegar a ser correcta la afirmación, la idea no es esa, la idea es que, el, que se dé la opinión real que se tiene y ya posteriormente, pues ya eh, que se tengan bien los datos, pues ya se pueden tomar decisiones con respecto a la información, pero no antes, ¿no? Sino ya una vez que ya están dadas todas las opiniones de manera limpia, de manera pura, por así decirlo. Y bueno, aquí menciono que pues se preferiría, claro, que hubiera un nivel avanzado de inglés, o alguna experiencia con estas guías, pero de hecho el equipo de Mission Brain pretende presentar esta investigación
Y también pues yo quisiera invitar porque también se van a diseñar más protocolos por otros miembros del equipo y quisiera decirles que también se motiven o se interesen en cuestión de también presentarlos como, investigaciones o como invitaciones a esas investigaciones, hacerlas incluso aquí en Cochrane, donde pues no solo entran personas de México, sino entran personas de todo el mundo. Y pues aquí nuestra idea es que aprendan, sea una oportunidad de aprendizaje para todos en general, no solo para el equipo de Mission Brain, sino para toda su comunidad de aprendizaje. Y pues, ¿por qué? Porque aquí se menciona que además de todo esto, un curso sobre cómo hacer revisión sistemática será proporcionado en colaboración con el equipo de Mission Brain para aquellos que quieran expandir su conocimiento o tener experiencia. Y pues aquí es lo que queremos también invitarlos, que aunado a esta invitación, que están cordialmente invitados los que gusten a dar, bueno, les voy a compartir aquí el link en Teams, pero bueno, ustedes pueden dar clic en el link y aquí pueden ustedes poner sus comentarios, a lo mejor si están interesados pueden decir, bueno, yo estoy interesado, yo tengo tal o cual experiencia, o tengo tal o cual habilidad, o tal o cual interés, yo quisiera que me consideraran, porque aquí no importa tanto, pues, aquí pues lo pongo porque es un requisito de la plataforma, pero en realidad pues estamos abiertos a recibir a personas que no tengan experiencia o que apenas estén iniciando en investigación, de tal manera que pues queremos a la par dar un curso para ayudar a estas personas que están empezando a comprender cómo realizar un tipo de trabajo pues que ocupan estas metodologías un poco más específicas. Bueno, aquí les estoy manejando el temario que queremos dar nosotros como un curso de nuestro equipo para cualquier persona que esté interesada. Eh, Vamos a hablar primero de medicina basada en evidencias, porque es importante reconocer esta importancia como más introductoria. Pues cómo crear preguntas de investigación, recordando que hay modelos de preguntas de investigación. Hay tipos también de artículos de revisión, o sea, que no involucran como tal alguna experimentación. Podemos generar estrategias de búsqueda en PubMed, en Web of Science, en Cochrane mismo, mediante algoritmos. Vamos a aprender eso, cómo crear un algoritmo para meterlo en una plataforma y que nos lance artículos con las características que buscamos. También pues aprender qué es Cochrane, como les comentaba, es como un Facebook de investigación, pero pues tiene muchas otras funciones. También no solo es para publicar tareas o para publicar invitaciones a investigaciones, sino que también es para encontrar más artículos y también tiene su propio manual de cómo hacer una investigación. También pues los criterios PRISMA, que son, esta sigla significa Prefer Reporting Evidence for Systematic Reviews and Meta-Analysis, pues aprender precisamente qué es, qué dice esta guía sobre cómo hacer una revisión sistemática, cómo nos recomienda evitar esto del bias o del prejuicio. Eh, También, pues, una vez ya entendido todo esto, pues, cómo nosotros diseñamos y publicamos un protocolo. Ya les comenté previamente de Open Science Framework, qué es Open Science Framework y por qué es importante publicar nuestro protocolo ahí, una vez de que ya lo tenemos, pues, hecho. Eh, pues, cómo construimos criterios de inclusión y exclusión para artículos de revisión. Para esos artículos que encontramos, pues, para lo menos salen 3,000 artículos que pueden abarcar el tema que nos gusta, pero pues precisamente esos 3,000 artículos, ¿cómo los vamos a filtrar para que quizá al final nos salgan 50, ¿no? O 15 artículos de los cuales ya vamos a extraer información e incluso podemos hacer un tipo de análisis estadísticos. Colaboración en trabajos de investigación y de revisión, o sea, quizá una vez que yo ya me postulé para alguna plaza en algún trabajo o en algún artículo, pues, qué tareas me puedo esperar yo que me pongan o qué es qué consejos puedo yo seguir o cómo puedo asegurar la validez de mi trabajo sin comprometer, sin hacer menos o más los juicios de otros investigadores o comprometer la validez de la investigación por hacer esas cosas. O sea, ¿cómo yo voy a colaborar en eso, no?
También pues aquí entraría cómo usar algunas plataformas que nos da nuestra propia universidad, como puede ser mm, como les comentaba, puede ser Springer, puede ser Web of Science, o sea, pueden ser varias de estas plataformas que ya de por default nos da. Y pues quizá incluso aquí podríamos comentar algo respecto a Sci-Hub, qué pasa con Sci-Hub, qué dicen las autoridades sobre el tema, qué ha pasado. Entonces, pues sería eso. Y pues aquí más que nada, pues hablar de cómo redactar, pues ya estos son talleres de redacción, son cosas más prácticas, pues una introducción, desde hablar de un marco teórico hasta nuestros objetivos, métodos y resultados, aquí entran cómo integramos los parámetros Prisma a nuestra redacción de métodos y resultados, pues qué ponemos en la discusión, recordando que es más argumentativa, y la conclusión, pues que es prácticamente la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo podemos diseñar una estrategia para escribirla? Y finalmente, pues el último módulo, bueno, el último módulo es ¿cómo podemos publicar? ¿Dónde podemos publicar? ¿Qué nos pueden evaluar alguna revista indexada en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos facilitar que nos acepten ese trabajo? Y finalmente, pues también aquí les quiero hablar yo en este módulo de convocatorias que hay para hacer estancias de investigación para alumnos, pues en general de todas las áreas. Eh, y pues cómo podemos entrar a eso, ¿no? Por ejemplo, está el programa Delfín, está Haciendo Ciencia en la UAP, Verano de Investigadores, campamento científico, o sea, hay muchas convocatorias que quizá hay veces que no las sabemos y muchas de ellas incluyen beca. Entonces, ¿cómo podemos, pues, ser consciente de esas convocatorias y aprovecharlas, ¿no? Para al mismo tiempo aprender, generar currículum y pues tener una experiencia, ¿no? En nuestro verano o en nuestras vacaciones. Entonces, bueno, esto es el temario del curso que queremos dar. Claro que ya las fechas oficiales y las especificaciones, como por ejemplo el porcentaje de asistencias, las constancias, si vas a ver exámenes, pretest, posttest o a lo mejor un examen global, pues ya eso se los vendríamos avisando en nuestras redes sociales ya posteriormente, en Instagram. Incluso en el grupo de la facultad, pues diríamos, haríamos la invitación ya una vez que esté bien diseñada. Pero bueno, esto es como inicialmente un borrador de qué es lo que queremos tocar en este curso. Bueno, estas son mis referencias. Les recomiendo sobre todo este libro, que como tal esto nos habla sobre regeneración neuronal. Es un libro muy completo. Entonces, si tienen la oportunidad de checarlo, pues adelante. Lo pueden encontrar incluso en Z Library, que es como una biblioteca virtual para temas en general. Así lo pueden buscar, z.library o library, o sea, librería en inglés. Le dan ahí y copian y pegan el título del libro que les interesa y tengan por seguro que les sale en PDF. ¿Ok? Y así de cualquier otro libro que a lo mejor no encuentran en Access Medicina o en Books Médicos, pues lo pueden encontrar en z.library sin ningún problema. Entonces, bueno, estas serían las referencias. También aquí están los respectivos DOI, si gustan encontrar los artículos. Nada más recuerden copiar y pegar los DOI y ya les aparecen. Y bueno, pues eso no me queda más que agradecer su atención en este día, ya un poquito en la noche. Termino con una frase de Séneca que dice, las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien. Así que aquí dando el ejemplo de que la investigación puede ser un poco tediosa, puede ser cansada, incluso algunos digan, ay, pues a lo mejor me aburro un poco, pero pues agarrarle gusto y hacer las cosas, pues depende de nuestra paciencia, claro, y pues nuestro interés por ese tema que tanto nos llamó la atención o nos apasionó, ¿no? No dejarlo al aire, sino pues tratar de sacarlo, llevarlo hasta donde más se pueda, ¿no? Y aquí no entra ni nuestra experiencia ni nada, sino que solo nuestras ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Entonces, aquí les dejo pues el link, un correo que creé para la dirección de investigación de Mission Brain, que ya también lo voy a comentar ya más formalmente con nuestro equipo cuando tengamos
reuniones, pero bueno, si gustan, tienen alguna duda más específica sobre las investigaciones que estamos haciendo en Mission Brain Web, pues pueden enviar aquí esto, o si tienen alguna propuesta o algo, pues pueden mandarnos correo y con gusto los atendemos. Pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Quedo abierto a cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Renato. Ha sido una excelente y brillante exposición. Recuerdo mucho cuando el doctor Gijón nos mencionó acerca del mecanismo de regeneración usando neuronas olfatorias receptivas del epitelio nasal. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que estos métodos ya están listos para utilizarse en la clínica o aún queda un poco de tiempo y por el momento, hoy día 9 de abril, solamente están para investigación? En realidad yo digo que sí hay, bueno, más que nada yo cuando veo esos estudios o cuando leo esos estudios que incluso hablan, como tú decías, que podemos ocupar células o otro tipo de tejido, por ejemplo, en mi caso sería lo de las células de médula ósea, ¿no? Pero también en el caso de lo que comentaba el doctor Rubén, pues sería lo de las células de epitelio nasal, ¿no? Entonces, existen, pero aquí el detalle es que es más en casos muy específicos donde hay doctores pues con mucha especialidad o con doctorados que dicen, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Y quizá en este caso en específico nos funcionó así, ¿no? Porque yo analicé, esto ya sería medicina, hay un concepto que se llama medicina personalizada, ¿no? Porque yo analicé a mi paciente y a lo mejor me convino más usar esta técnica y funcionó, ¿no? Y quizá yo diría que sí están listos, sí existen estos grupos de trabajo, no en todos los países, quizá aquí, pues yo estoy seguro que en México podemos empezar a proponerlo y podemos, con que nosotros nos afiancemos e incluso en un futuro, si alguno se especializa en esto o incluso piensa hacer una línea de investigación, un doctorado en medicina regenerativa, pues va a encontrar esas estrategias, las podemos llevar a cabo y yo diría que sí están listas, pero todavía no están generalizadas a toda la población, precisamente porque pues ya estos son temas de muy alta especialidad y que puede ser que una estrategia que me funcionó con un paciente no me funcione con otro que a lo mejor tiene lo mismo, pero con el otro no me funcionó y no me funciona, ¿no? Y pues ese también es el detalle de que la medicina puede ser más un arte, porque pues es muy complejo. Incluso, por ejemplo, pensar, quizá en 30 años hay una guía de práctica clínica de regeneración neuronal, pues es un poco más complejo, pero yo creo que sí, sí podemos trabajar en ello y sí es algo real. No, no es algo ya de película, ya sí es algo que existe. Gracias, Renato. Recordar a la audiencia que en caso de tener alguna pregunta o comentario lo puede hacer a través del chat o levantar su mano y le daremos acceso al micrófono. Así que si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor, dejar en el chat o levantar su mano. Creo que no hay mensajes en el chat, así que bueno, reiterar las felicitaciones. En verdad ha sido una excelente presentación. Muchísimas felicidades, Renato. En verdad también me dejó muy sorprendido que hayas tomado la iniciativa de crear un correo de Gmail para los proyectos de investigación que vamos a llevar a cabo. Es en verdad admirar la iniciativa que tienes y agradecerte por lo que nos has brindado el día de hoy y lo que has brindado al equipo de Mission Brain. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la confianza, sobre todo, pues yo con mucho gusto para trabajar con todos y pues ahí ya les dejé pues el link del post que dejé en Cochrane, nada más que sí, si gustan hagan primero su cuenta de Cochrane, era así, cochrane.org, hacen su cuenta como si fuera una cuenta de Facebook, le dan clic al link que les pasé, ahí ya hacen su postulación normal y pues ya, ahí se queda guardada y pues ya espero pronto, ahí le puse que para 31 de mayo, pero espero yo pronto pues ya empezar a trabajar ya con ustedes y pues
por correo todo. Pero muchas gracias por su atención, por la paciencia, porque luego sí creo que me extiendo mucho en los temas y pues muchas gracias en verdad y pues mucho ánimo para lo que viene. Yo sé que vamos a trabajar cosas muy buenas. Gracias. Recordar a la audiencia que si tiene alguna pregunta o comentario, déjalo en el chat o levantar su mano. Así que en caso de que no, Renato, ¿te gustaría decir algunas palabras finales para cerrar la sesión del día de hoy? Bueno, pues nada más decirle que a todas las personas que anímense a hacer investigación. Si es cansado, es tedioso. Muchos podrían preferir decir, bueno, es que yo estudio medicina para ver pacientes o así, pero recordemos que también una parte de nuestra formación pues es científica, ¿no? Y aunque sea científico, lo veamos como alguien que hace experimentos y así, pues también entra muchísimo lo de la publicación, saber escribir, saber posicionarse en cuestión ¿cómo se llama? De las revistas. Y pues crean que vienen muchos beneficios y también por eso pues empezar a difundir estas convocatorias de investigación, de servicio social, incluso pues va a ser algo muy enriquecedor para todos, la verdad. Y pues nada, pues nada más que decirles mucho ánimo, anímense, arriésguense, no pasa nada. Y pues gracias, un abrazo a todos, amigos, tengan buenas vacaciones. Gracias, Renato, y recordar a la audiencia que la próxima semana también tenemos una sesión de la serie semanal de neurociencias a la misma hora en el mismo canal, así que hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches.